EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Oh, oh, no, no, no. Oh, aló, buenas noches. Hola mundo, hoy tenemos miércoles de debate porque, bueno, hemos convidado a diferentes expertos, lo hemos hecho durante la semana y a ustedes les ha encantado ese formato, nos parece que es una oportunidad, ejerciendo la democracia, de escuchar muchas voces y tener un análisis todavía más completo de determinado tema. Hay en este momento en curso en Venezuela consultas del gobierno interino a distintos sectores de la sociedad. Les puedo decir que han consultado también a periodistas, a personas de medios, a personas del espectáculo, a venezolanos involucrados con el mundo del espectáculo, influencers, y por supuesto que esto incluye a la iglesia, a sectores políticos, a 27 por lo menos partidos y a 105 organizaciones no gubernamentales. Están en ese periodo de consultas. Entonces también queríamos saber hacia el mundo cuál debería ser el mensaje, cómo le gustaría al mundo ver en detalle el plan o qué espera de ese plan. Tengo para ese debate a expertos en tema de seguridad, por ejemplo a Hugo Achá. Siempre lo consultamos porque además es conocedor de la materia de seguridad global, lucha contra el terrorismo. También a Juan Antonio Blanco, diplomático, activista de derechos humanos y especialista en negociación y resolución de conflictos. Y Antonio de la Cruz, especialista en economía y petróleo, analista de tendencias y presidente de Inter-American Trends. Me sumo entonces a la conversación con ellos. Gracias por haberla aceptado esta noche. Es un verdadero placer. Gracias, Carla, por la invitación. Bueno, ahí están todos. Yo no sé, el profesor Juan Antonio me escucha, ¿verdad, profe? ¿Perdón? Sí, te escucho, te escucho. Sí, me escucha. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, estamos listos entonces. Tenemos a nuestros tres analistas. Yo voy a empezar por esto. Si Juan Guaidó tiene que presentarle un plan al mundo para solicitar ayuda a ese mundo, ¿qué estarían esperando ustedes de este refrescamiento que le quiere hacer, obviamente, a su estrategia? Voy a empezar con el profesor Juan Antonio. Yo en realidad voy a declinar, si tú me lo permites, la pregunta hacia los colegas venezolanos, porque no me gusta adelantarme a dar una opinión de política interna de Venezuela antes de escucharlos a ellos. Ok, bueno, está bien. Mi colega boliviano tiene más derecho, está más cerca hacia Sudamérica. Bueno, voy a empezar entonces. Y después yo te puedo dar mi opinión desde el punto de vista internacional. Ok, pero maravilloso. Empiezo con Antonio de la Cruz. Prefiero darle la palabra al colega venezolano. Listo, adelante, profe. Muchas gracias por darme la oportunidad. Fíjate, ¿qué se espera de eso? Se espera básicamente, vamos primero por qué surge. Surge por una solicitud básicamente de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal pone un planteamiento y dice que no hay un plan después del 6 de diciembre, cuando se celebran las elecciones parlamentarias para la oposición. Y genera toda una discusión de qué va a suceder después de eso. Y entonces pone de nuevo en lo que venía ocurriendo, porque hay un elemento importante que hay que señalar aquí. Hasta que aparece el comunicado de la conferencia episcopal, Europa venía presionando mucho en el desconocimiento de esas elecciones. Se había pronunciado todos los países, casi todas las cancillerías, la misma Consejo Europeo. Y a partir de ahí se pone un cuestionamiento de que la oposición no está lista para lo que puede hacer después. Y nos vuelve a meter en que no estamos unidos. Entonces, se nos genera una crisis de qué vamos a hacer después de eso. Algo que lo que hace es ganarle tiempo a Maduro, porque lo que plantea básicamente es que vayamos a una elección parlamentaria que todos sabemos que es fraudulenta. Entonces, nos pone la bola en la cancha nuestra y tenemos que entrar. Y está bien, se hace el ejercicio, se empieza a consultar a todos para poder construir volver a consolidar esa unidad y poder generar un plan. Pero los planes estratégicos no se dicen al enemigo, cosa que también llama la atención, porque nunca lo que uno va a hacer después de eso se dice, se podrán dar guías, líneas de acción, presentar la unidad, pero la estrategia como tal, en detalle, no se dice en este momento cuando sabemos que estamos con un gobierno que es una corporación. Voy con
con el presidente, ya lo nombré presidente, profe. Bueno, aquí vamos ascendiendo juntos. Espero que no se olvide de nosotros si ese es el caso, profesora Chá. Pero fíjese, tenga certeza. Le planteo esto, ¿no? Porque claro, hay un argumento que alega que como no hay cohesión de la oposición dentro de Venezuela, el mundo está confundido y está comenzando a sentir o tener la sensación que no hay orden para darle estabilidad al país ya cuando la transición se pueda materializar. ¿Eso tiene peso para que quizás la reacción del mundo se retrase? Bueno, mire, primero, Carla, siempre es un placer cada una de sus invitaciones, pero ahora cuando tengo no solamente a dos directos amigos, sino a dos grandes conocedores del tema, va a ser mucho más sencillo y enriquecedor para su audiencia. Lo que le voy a decir puede parecer inicialmente extraño. Este aparente caos es parte de una estrategia que el régimen entiende muy bien. Los regímenes híbridos no se rigen por los cánones de la política, ni se enmarcan en los límites de la legalidad. Eso es lo que ni Europa, ni el gobierno norteamericano, independientemente de la administración que se encuentre, ni aparentemente la propia oposición venezolana todavía termina de asimilar. Siguen intentando, y tengo que asumir que lo hacen en completa y absoluta buena fe, igual que la comunidad internacional, que están en un proceso y en una dinámica de actores políticos. Y el régimen, como ya lo adelantó Antonio, aquí vemos tres Antonios, en esta oportunidad vamos a darle la oportunidad y el monopolio del nombre a Antonio de la Cruz, pero Antonio se ha adelantado indicando una situación particular. El régimen es una organización híbrida del crimen transnacional organizado, capaz de acción política, capaz de movilización social, pero que se mueve en los códigos de la organización criminal. En ese sentido, la inestabilidad es intencional. Hay documentos capturados a la FARC, capturados al ELN, capturados después de la caída de Evo Morales, que hablan de cómo todo esto es parte de una especie de manual que viene de larga data, que es una actualización de conceptos que Juan Antonio maneja perfectamente bien, porque han tenido a su mejor y más perfecto intérprete jalando estos hilos desde La Habana. Y mientras no se entienda esto, hay escasas posibilidades de que mientras todos estamos preocupados de generar una situación en un marco legal de acción política, al régimen esto en realidad le importa poco. Le importa la inestabilidad y la incertidumbre para después adaptar la legalidad a sus propias necesidades. Profe, le dejo al profesor Juan Antonio el cierre de este bloque, porque si algo se ha discutido en este programa es que la oposición cubana, por ejemplo, llegó un momento, no sé si es justo generalizar, pero llegó un momento en que empezaba, como está ahora la oposición en Venezuela, a haber traidores y cohabitadores en cualquier líder de partido político. Incluso la oposición cubana dentro de Estados Unidos también tiene esas distancias. Entonces, el régimen está consolidado en un solo bloque, la oposición dispersa, y ese es el gran plan, que peleemos entre nosotros, el enemigo está entre nosotros y no apuntando al verdadero y real enemigo. Esa introducción se la hago porque la he conversado incluso aquí con Ileana Ros-Lehtinen en el tema de la relevancia que tiene la unidad dentro de las disidencias de nuestros países, ¿no? Oprimidos. ¿Qué piensa, profe? Mira, primero voy a empezar por la pregunta tuya. Suscribo completamente lo que han dicho los colegas, en particular lo que dijo mi amigo Hugo, porque son cosas que trabajamos incluso casi cotidianamente él y yo en estos temas. Y después te voy a dar una perspectiva de lo que es eso que llaman el mundo, la comunidad internacional, la reacción de la comunidad internacional o de otros países frente al drama venezolano, para poner eso en una perspectiva más pisando tierra y no en el nivel de abstracción que normalmente hablamos, yo me incluyo, de estos temas. Primero, lo que tú estás planteando, eso es una política deliberada de dividir a la oposición. Eso no sucede por casualidad. O sea, hay dos cosas que hay que ver. La oposición, la oposición democrática a un gobierno totalitario nunca configura un partido único. Los partidos únicos son fenómenos totalitarios. Esos son los encargados de formar una fuerza política una y someter a la fuerza
a todo aquel que se oponga a la línea del partido. En el caso de las fuerzas democráticas, es inevitable y es hasta deseable que haya distintos puntos de vista. ¿El truco en qué consiste? El truco consiste en sembrar la cizaña, la pelea personal, la duda, en el character assassination continuo. No, este hizo una vez un negocio con no sé quién que era amigo de Maduro porque yo lo sé de buena tinta porque me lo contó la prima de no sé quién. Y esas historias las meten en las redes. Ellos tienen redes sociales trabajando las 24 horas del día, granjas de topos para reproducir y reproducir este tipo de character assassination, que lo hacen con los líderes de la oposición, y sobre todo siembran ese malestar, esa duda, que después crean heridas si uno reacciona emocionalmente sin pensar que le han tendido una trampa. Y por eso, por ejemplo, en un momento determinado, la oposición cubana aquí en Miami creó un experimento que se llamó Consenso Cubano, que después se fue apagando por otras razones. Pero el Consenso Cubano reunió gente que no se hablaba. Te lo digo porque yo fui facilitador de ese proceso. No se hablaban entre ellos. Y entonces nosotros dijimos, mira, vamos a ver una cosa. Aquí, si hay un punto común de todos ustedes, por lo menos declarativamente, es que todos están en contra de la tiranía de Fidel Castro. Entonces, vamos a coger y vamos a sacar de esta discusión y vamos a meter en una gaveta y vamos a cerrar con llave todas nuestras discrepancias y todos los problemas que han tenido estas organizaciones anteriormente. Y vamos a concentrarnos en qué cosas son aquellas en las que estamos de acuerdo y cuáles son las acciones que estamos de acuerdo en acometer de conjunto. Y de lo otro no se puede hablar hasta que resolvamos el problema de Fidel Castro. Y aquello avanzó y se hicieron acuerdos por consenso realmente excepcional. Profe, ahora, tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa, pero tenemos todavía 2 bloques más para desarrollar nuestros puntos de vista. Les agradezco la paciencia. Después, no, seguro, pero después lo que quiero hablar es lo de Naciones Unidas. Claro que sí. La Unión Europea y todo eso. Por supuesto, de eso hablaremos en unos segundos nada más con nuestros invitados de hoy. Antes de ir a la pausa, les quiero hablar de Aguacate Express para que no se vaya a embarcar con transportistas de carga internacional. Regresamos con más. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. La parte final de nuestro debate del día de hoy, Hugo Achá, Juan Antonio Blanco y Antonio de la Cruz. Les planteo 2 cosas. Una, los venezolanos cada vez que oyen ahora, a estas alturas, después de 1 año y medio, un anuncio de Estados Unidos, dicen puro bla bla. No lo van a sacar. Sanciones, sanciones, decisiones, decisiones, pero el hombre sigue allí. Entonces, ¿esto cómo lo podemos rebatir con argumentos? Y hay otro mensaje que se da mucho, y es que Maduro está más débil que nunca. Solo tiene unos cuantos países que lo sostienen en el poder. Sí, pero no son los mismos países que han sostenido a Cuba durante 60 años. Entonces, ¿por qué somos diferentes? Estos 2 planteamientos empiezo con Hugo Achá. Bueno, apreciada Carla, yo quisiera tomar algo con lo que cerraste también el anterior segmento, ¿okay? Sí. Porque eso se suma a lo que estamos hablando y concreta los planteamientos que han hecho Antonio y Juan Antonio. Y es que mientras no exista un factor que sea decisivo desde el punto de vista de la seguridad estratégica de los verdaderos actores con capacidad de decisión en la comunidad internacional, es difícil que una de estas situaciones tenga una salida. Hay situaciones excepcionales como la que se diera en Bolivia, a donde una revolución ciudadana que prescindió totalmente de los partidos políticos logró derrocar al régimen porque básicamente ignoró todos los protocolos y las recomendaciones que inclusive los organismos internacionales trataban de hacer. Y la dinámica fue demasiado rápida. Cuando hablamos de esto y hablamos de los misiles que ha reportado el presidente Duque y que la comunidad de inteligencia de Colombia aparentemente ha probado con suficiente evidencia y transmitido esa evidencia a los organismos de inteligencia norteamericanos, eso sería un factor que te cambiaría la ecuación. Porque ya el tema del narcotráfico está claro que ha afectado lo suficiente como para que tengas una operación de gran escala de interdicción, intercepción y de operaciones antinarcóticos en el Caribe. Pero si un vector de naturaleza militar tiene la capacidad de alcanzar territorio norteamericano, eso te modifica totalmente la ecuación. ¿En qué sentido, profe? Supongamos por un instante, hubo un momento cuando se compraron los Sukhoi
los Sukhoi 30 MKK que tiene la Fuerza Aérea venezolana en este momento, de que se los podía equipar con un misil de diseño que estaban desarrollando en conjunto India y Rusia, que se llamaba el BrahMos, un misil de crucero que, disparado por estas aeronaves, tenía la capacidad potencial de alcanzar la Florida. Si los vectores que estaría adquiriendo, en este caso el régimen, tuvieran esa capacidad, el escenario varía totalmente y ya importaría menos si es demócrata o es republicano una eventual futura administración de los Estados Unidos, porque ahí el electorado, la comunidad de inteligencia, el Consejo Nacional de Seguridad le diría al presidente de los Estados Unidos: disculpe, esta ya no es una cuestión venezolana, no es una cuestión latinoamericana, no es una cuestión a donde tengamos que generar consenso. Está en riesgo potencial la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Juan Antonio sabe exactamente de lo que estoy hablando, porque en la crisis de los misiles, ese fue el fiel que movió la balanza y propició cambios radicales. Ya le doy oportunidad al profesor Juan Antonio. Voy con el profesor Antonio y le planteo entonces cómo cambia el escenario según su punto de vista, porque es una amenaza real. Ya es una amenaza que además Maduro dijo, bueno, no es mala idea lo que dice Iván Duque, comprar esos misiles. ¿Eso cómo nos cambia el tablero? Cambia totalmente, es un cambio del tablero, un game changer, porque amenaza la seguridad de los Estados Unidos, amenaza llegar hasta la Florida. En ese sentido, Estados Unidos ya, como lo dijo mi tocayo Hugo Antonio, ya no tomaría en cuenta ninguna otra condición, porque es la amenaza de su propia seguridad. Y ahí sí cambia todo. Entonces, en ese sentido, para el régimen de Maduro, para el régimen muy difícil. Y allí es jugar, hay una línea roja que no puede pasar. Sin embargo, yo soy de los que cree también de que esos misiles pueden estar en discusión como los misiles, un sistema antiaéreo, porque Maduro no duerme desde que tiene precio su cabeza, y de que en los sistemas rusos hay un sistema que ya está obsoleto, uno de los últimos que compró, y que tienen que sustituir. Entonces yo creo que sí hay conversaciones de adquisición de armas, de misiles, y que eso Maduro está entrando en una línea roja que le puede traer consecuencias. Voy con el profesor Juan Antonio. ¿Nos puede poner un ejemplo de, por ejemplo, la crisis de los misiles que planteaba el profesor Hugo Antonio? Y para que el venezolano lo vea, o el latinoamericano vea representado, cómo reacciona Estados Unidos, qué consecuencias trae que un tirano haga una amenaza como esa. Bueno, el problema es que, como decíamos en el tiempo de descanso, ¿no?, entre bloque y bloque, lo que decía Hugo y lo que acaba de decir mi otro tocayo Antonio, eso no es solamente una amenaza, no es solamente una amenaza directa al territorio norteamericano, es lo que aquí se llama un game changer. Ya el paradigma que vamos a enfrentar ni siquiera es el de un Estado criminal, es el de un Estado criminal con posesión de medios balísticos capaces de alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Ahora, te pongo un ejemplo de una cosa que sucedió en las elecciones de 1996 en Estados Unidos. En esa elección, Fidel Castro tumbó 2 avionetas de los Hermanos del Rescate, una organización de aquí del exilio, en aguas internacionales. Clinton iba a la reelección y la inteligencia cubana recibió información privilegiada de su espía aquí, de Ana Belén Montes, de que Estados Unidos de inmediato se presentó a considerar 2 opciones. Una era un bombardeo aéreo de la base de donde había partido los MiGs que habían derribado los aviones, y el otro era la aprobación de la ley Halliburton, que estaba ahí en el Congreso sin tener los votos suficientes y tenía la amenaza de veto del presidente Clinton. Al final se fueron por aprobar la legislación Halliburton. Pero la moraleja es que un presidente incumbente en un año electoral no puede permitirse el lujo de que le hagan una cosa como la que hicieron con el derribo de Hermanos del Rescate, una atrocidad de ese nivel, o que le instalen en territorio continental latinoamericano cohetes capaces de alcanzar su territorio. Eso simplemente no sucede. Cuando yo vi al señor Maduro diciendo, oh, qué buena idea me ha dado Duque, yo dije para mí adentro, oye, qué buena idea, Maduro, pídelos mañana mismo para acabar de resolver este problema. Mi primera reacción es, maravilloso, imbécil, compra los cohetes y llévalos inmediatamente para Venezuela, para que nos dé tiempo a resolver este problema.
Les agradezco, no saben cuánto que hayan estado en este programa. Yo los quiero invitar desde ya para que estemos juntos la semana que viene, si les parece, para hacer este mismo ejercicio, porque me parece que es demasiado enriquecedor. Pero vas a traer alguna cosa ahí, el restaurante árabe ese libanés. Le prometo que sí. Por favor. Le prometo que sí. Gracias, Antonio, por haber estado hoy conmigo. Un placer estar con ustedes. Un placer. Con todos. Igualmente para buenas nosotros. Noches. Buenas noches para todos. Aló, buenas noches. Seguimos con Hugo Chá, Juan Antonio Blanco y Antonio de la Cruz. Le habíamos permitido, o queríamos permitir, y están de acuerdo nuestros panelistas, a Juan Antonio Blanco terminar su reflexión del bloque anterior, pero les dejo esto allí para el análisis. Hay para muchos una confusión en el manejo de los términos. ¿Es una dictadura o es un conglomerado internacional del crimen? La aproximación y la estrategia es completamente diferente. Algunos dicen que muchas veces se escuda un poco la naturaleza del enemigo porque están peleando desde adentro y conviven con ese enemigo que tiene el poder de las armas, ¿no? Entonces no es lo mismo describir las cosas como son desde afuera que hacerlo desde adentro. Profesor Juan Antonio. Mira, muy sencillo. Lo que acaba de decir es clave. Si uno aborda el problema de Venezuela desde el paradigma de que es un Estado totalitario, dictatorial, criminal no, saco la palabra criminal, una dictadura que viola los derechos humanos y que es brutal, etcétera. Sin embargo, ese tipo de Estado goza toda una serie de derechos de soberanía, independencia, representatividad internacional, aunque sea un apestado en las reuniones internacionales. Y las respuestas de los estados nunca llega a ser la de una intervención decisiva para sacar a esa gente del poder. O sea, no es lo mismo que haya un genocidio en un país europeo, como era en Croacia, a que ocurra en un país africano. ¿Por qué? Porque no hay un peligro inmediato a la seguridad de los países occidentales que pueden ponerle fin a esa situación. Una violación de derechos humanos, por masiva que sea, concita condena, resoluciones de Naciones Unidas, solidaridad humanitaria, pero no va a concitar una acción decisiva para sacar a esa gente del poder. Lo único que lo hace es la amenaza a su seguridad nacional. Voy con el profesor Hugo Chá. Profesor, porque además en Estados Unidos ya uno tiene la intención, usted fue uno de los primeros que lo comunicó, que ya se pasó al law enforcement, es decir, se trata a Maduro como representante de una organización criminal que tiene nexos, que ya es un conglomerado con narcos, con capos, además que tiene ramificaciones en todo el hemisferio. Bueno, para concentrar los conceptos, desde el punto de vista de los Estados Unidos, por lo menos mientras se encuentre en el poder la administración del presidente Trump, después de noviembre, si hay una reelección, podremos hablar de una línea de continuidad en este sentido. Si hay una mudanza en la administración, ya se han adelantado ciertos criterios que harían una divergencia de este principio y se volvería a esa lógica que, otra vez, aunque se base en la buena fe, asume y le otorga, como ha dicho Juan Antonio, a este régimen las prerrogativas de un Estado formal. Entonces se le reconocen espacios en los foros internacionales, se le reconocen derechos de objeción en relación a medidas que pudieran darse. El ejemplo más cercano, la intención de Estados Unidos de ratificar las sanciones en relación a Irán han tenido el bloqueo absoluto en el Consejo de Seguridad e Indonesia se ha visto impotente para siquiera colocar el tema en el tapete cuando debería ser una cuestión de mero criterio y sentido común el ratificar unas sanciones que está comprobado que el régimen iraní viola y de que se encuentra al margen del derecho internacional. En Venezuela sucede lo mismo y el problema fundamental es que cuando le cargan eso a una oposición que sigue pensando que son partidos políticos, que representan a una sociedad políticamente organizada y que están interactuando con un factor político cuando en realidad no lo están, es una trampa doble, porque legitima por un lado al régimen y le permite activar los mecanismos de la legalidad y la democracia a su conveniencia. El profesor Antonio de la Cruz, pero sabe que hay una confusión, profe, porque entre los venezolanos dicen, ¿es Guaidó el que no le pone el nombre o no llama las cosas por su nombre? ¿O también es Estados Unidos porque al mismo tiempo envía barcos al Caribe, pero hace un framework desde el Departamento de Estado para hablar de una transición que incluso es sin Maduro, sí, pero incluye a las fuerzas del narco régimen? Profe, ¿qué opina de eso?
Al tener el Estado criminal asociado a factores del estamento militar, tenemos entonces una dificultad para poder resolver la situación. Y en ese sentido es cuando Estados Unidos plantea que para poder entrar a Venezuela y darle una transición hacia la democracia, tienes que jugar con los factores del sector militar. Y por eso ellos dicen, porque no están dispuestos a entrar, a intervenir en un país donde los restos de los países de América Latina no lo acompañan. Entonces, es una corporación criminal, es para poder resolver la crisis necesitas un aparato que pueda hacerle frente a eso y por lo tanto tienes que trabajar. Y esa lógica de los Estados Unidos le permite hacer eso. Tengo que hacer la pausa, regreso, porque Maduro hizo una amenaza en concreto. Yo no sé si ya compró, si encargó los misiles o no, pero Colombia, un país vecino, un presidente en ejercicio, hace una denuncia gravísima, gravísima, de la posibilidad de la compra de misiles de mediano y largo alcance. ¿Qué debemos esperar de Estados Unidos? ¿Cuán serio es esto para tomar decisiones en política exterior en un momento electoral? Regreso con los 3 especialistas de hoy, pero antes les quiero hacer una recomendación y que vayan, se den un paseíto, una visita a Beirut Doral Restaurante.